¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Acá, haciendo desde el barrio por Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Desde el barrio, su noticiero que como todos los mediodías traemos este resumen de noticias que elegimos para todo el barrio y para la TDA en el canal 32.2 de la ciudad de Buenos Aires. Un hermoso día, la verdad, un hermoso día, un día frío, típico de invierno, despejado, no hay humedad. La verdad que hoy es un día lindo. Estuvimos realmente muchos días feos, ¿no? Realmente muchos días, feos. Uno le llama feo a esos días bueno, que está con neblina. Ayer, por ejemplo, me enteré que en el puente Zárate Brazo Largo estaban... esta mañana, no ayer, esta mañana, mientras preparaba el noticiero, que habían cortado la zona del puente Zárate Brazo Largo, no se podía cruzar hacia la provincia de Entre Ríos por el banco de neblina que existía y bueno, estaban pidiendo que la gente se quedara en las estaciones de servicio, pero como siempre después de la neblina aparece el síntoma de que va a ser un buen día, también pasa a veces, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar este resumen de noticias diciendo que ayer finalmente el presidente de la Nación estuvo con Jaime Persic, el ministro de Educación, y para hablar acerca de lo que es invertir en la educación, ¿no? En las universidades, en los colegios, algo que acá en la ciudad de Buenos Aires pareciera ser que es un tema ajeno a las cosas que suceden, ¿no? Es decir, todo es mucho piripipí, mucho como sí, pero poca inversión en eso. Sin embargo, bueno, ayer el presidente de la Nación dio esta conferencia en presencia del ministro Jaime Persic y dijo esto, lo vemos. Ministra, ¿en qué fase estamos para la elaboración de una vacuna contra el COVID completamente argentina? Bueno, la verdad que también ha sido un camino en el... Hoy quien vive en Florencio Varela tiene una universidad cerca, o el quien vive en La Matanza tiene una universidad cerca, y antes tenía que hacer un enorme esfuerzo para llegar a Buenos Aires. Y no quiero hablar de los que viven en el interior, que tenían que viajar hasta Córdoba, hasta La Plata, hasta Rosario o hasta Buenos Aires para tener una universidad. Hoy quien vive en Villa María, Córdoba, tiene una universidad espléndida. Y en La Rioja hay 3 universidades, y a lo largo y a lo ancho del país han proliferado las universidades. Y eso está muy bien, porque hay que llevar la educación a la gente. Hay que acercarle los instrumentos para que la gente pueda educarse. Y por eso aquellas 700 escuelas fueron desarrolladas con el criterio que tuvo Daniel. Busquemos barrios a los que les cueste llegar al colegio y pongamos ahí el colegio para que no les cueste, para que les sea más fácil. Y es la misma lógica que tenemos hoy en día. Y es la misma lógica de estas nuevas 100 escuelas que estamos desarrollando. Invertir en educación es definitivamente la mejor inversión que se pueda hacer. Porque eso es invertir al futuro. Eso nunca es un gasto. Eso siempre es una inversión. Esta idea de que la Argentina es pujante solamente jugando con títulos y bonos, ¿quién puede creer en eso? ¿Quién puede creer en una Argentina que está condenada a importar productos terminados y no a producirlos? Nosotros creemos definitivamente que la Argentina que se viene, la Argentina que necesitamos de una vez y para siempre, fue la Argentina en la que creyó Perón y en la que también creyó Frondizi a su medida y en su forma, que fuera la Argentina pujante, industrial, que daba trabajo, que creaba oportunidades para las familias argentinas y que daba conocimiento a los chicos y a las chicas de la patria. Los países más ricos, insisto, no son los que tienen minerales. Los países más ricos son los que tienen conocimiento, los que desarrollan la ciencia y tecnología. Y hoy aquí estamos dando un paso.
Bien, ahí lo teníamos al presidente de la Nación. Realmente es interesante lo que dice Alberto Fernández porque hemos visto a lo largo de los años, los que hemos tenido por ahí la suerte de prepararnos en alguna disciplina, de gente que venía del interior del país porque, no porque en Buenos Aires era más lindo que donde yo vivía, no, realmente porque tenían más oportunidades de estudio. Esto era importante, todo lo que era la formación académica, hasta no hace muchos años atrás, era pura y exclusivamente patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, los grandes centros urbanos, pero a partir de la década del 80, cuando aparece la Universidad de Lomas, la de Lanús, empieza el primer y el segundo cordón industrial, ya a estrechar un poco, o se iba a estudiar a la UBA o se iba a estudiar a la Universidad de La Plata, donde a mitad de camino no quedaba nada y uno tenía amigos donde realmente que vivían en lugares donde ir a estudiar era parte de un problema. El viajar, el volver a la noche, tener turnos en contraturnos, bueno, después se cambiaron los planes de estudio, gente que pudo trabajar a la mañana hasta media tarde y después ir hasta la facultad, pero resulta ser que salían a las 11 y pico de la noche, 2 y tener que venir de La Plata a Avellaneda o tener que venir ir de La Plata a Longchamp. Es todo un tema, era todo un tema. Hoy todo eso se ha estrechado, se ha facilitado de manera... Esas son políticas públicas que tienen que ver con la educación, que se han hecho a través de los años. Me da la impresión a mí que tiene que ser de esta manera mirado, ¿no? Vamos a ir, quiero decirle que ya está Milcíades en los estudios y ya cuando esté listo va a entrar, se está preparando. Vamos a hablar de dos cosas. En principio, que tienen que ver con dos temas que tienen que ver con el COVID, con el coronavirus. En principio lo que ya habíamos adelantado, ¿no? Es decir, ahora estuvo la ministra Carla Bisotti en el Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología e Innovación, que está a cargo de Daniel Filmus, ahí acá en el barrio de Palermo, a escasos 10 minutos de acá, porque se está llevando adelante, ya está en fase de ponerlo en funcionamiento, no sé si es fase 1, sí, fase 1, y prontamente entrarán en 2 y en 3. Recuerden que la fase 3 de las vacunas ya son con ensayos sobre personas. El fase 1 de una vacuna contra el coronavirus totalmente argentina, donde se va a poder... Vamos a dejar de importar esas vacunas porque se va a usar la de fabricación nacional, como tantas otras vacunas. Yo no sabía, por ejemplo, me enteré hace poco, que en su momento se liberaron las patentes de un montón de vacunas. Y ustedes saben que las vacunas que usamos normalmente son de fabricación argentina, que tienen licencias, por supuesto, liberadas o se han comprado. Pero yo realmente eso no lo sabía. Así que bueno, vamos a ver este informe traído por Telam. Lo vemos. Ministra, ¿en qué fase estamos para la elaboración de una vacuna contra el COVID completamente argentina? Bueno, la verdad que también ha sido un camino en el que se ha avanzado muchísimo, se ha hecho camino y se ha hecho historia. En el día de ayer tuvimos una reunión con el ministro Filmus, con Fernando Peirano, con el doctor Limérez, con el equipo del ministerio, con los investigadores de la UNSAM, con Juliana Casataro, el equipo que está la investigadora que está liderando el desarrollo de la vacuna que va más avanzada. Terminó fase 1 por primera vez en Argentina. Se hizo un fase 1, ANMAT acompañó en el diseño y en la autorización de ese estudio. Se presentaron los datos preliminares que son muy alentadores, todavía falta presentar el análisis interino y está trabajando ANMAT, la Agencia de Investigación y Desarrollo, el MinSit y el Ministerio de Salud con todas sus áreas en
apoyar muchísimo el diseño y el inicio cuando esté presentado y el aval de ANMAT en el fase 2-3 para que con esos resultados podamos decir que estamos en condiciones de tener un refuerzo en esta campaña de vacunación, en esta situación totalmente extraordinaria, completamente argentina. Bien, ahí la teníamos a la doctora Carla Bisotti. Nosotros sabemos que la calidad de los científicos argentinos que investigan no solamente estas cosas, sino otras tantas, muchas más, están siempre sujetos a los presupuestos que se le asignan a las áreas de investigación, en este caso. Uno se pone a pensar y dice, ¿de qué sirve la capacidad de una persona o de un grupo de personas en el sentido de toda la formación que pudieron haber adquirido en la Argentina, en los laboratorios argentinos, en las partes, los científicos que trabajan en las universidades, los que se han ido a perfeccionar al extranjero, si cuando llegan a la Argentina ciencia y tecnología no tiene presupuesto, como hemos visto en el último gobierno de Macri, que poco menos que lo aniquiló. Lo aniquiló. Fue impresionante cómo ostensivamente se aniquiló eso. Y cómo en 2 años, fíjense, apenas van a ser 3 años ahora del gobierno de Alberto Fernández, el gobierno del Frente de Todos, cómo enseguida es como pareciera ser que el fuego está apagado, sin embargo uno sopla un poquitito y vuelve a prender, porque ahí estaba la llama. Inmediatamente sucede esto. Ayer también la ministra estuvo en el Hospital Garrahan. ¿Por qué? El Hospital Garrahan, que es un hospital modelo del mundo, no de Latinoamérica, de Argentina, Latinoamérica, no, del mundo. Es uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo. Tiene es un tridente, digamos, de conducción. Hay una parte que la maneja el Estado Nacional, hay una parte que la maneja el Estado Provincial de la provincia de Buenos Aires y hay otro que lo maneja la Ciudad de Buenos Aires. Mejor dicho, hay un directorio donde hay representantes de estos 3 estamentos del Estado. El Hospital Garrahan es un hospital de excelencia. Ahí comenzaron la vacunación para niños de 6 meses a 5 años contra el coronavirus, la primera dosis. Así que vamos a ver ahí, también estuvo presente Carla Bisotti, lo vemos. Estamos en el Hospital Garrahan lanzando a nivel nacional la vacunación de la última etapa de la vida que faltaba proteger desde los 6 meses. Es una vacuna que está recomendada para desde los 6 meses hasta los 5 años, así que va a ser muy importante para iniciar los esquemas de vacunación de todos los bebés y las bebés que todavía no lo empezaron, que no tenían disponible vacunas, de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días, y para recibir el refuerzo o iniciar el esquema, quien no lo había iniciado, entre 3 y 4 años, quienes se habían vacunado con Sinopharm recibir el refuerzo y quienes no, poder recibir esta vacuna, que son 2 dosis, como siempre 0 y 28 días, y que va a proteger a esta población. Ya se distribuyeron más de 600.000 dosis en todo el país y ya llegaron además otros 2.700.000 dosis que están en stock para ir distribuyendo a medida que avance la vacunación en las provincias, y como siempre, en función del plan provincial, cada jurisdicción va a ir definiendo cómo va a vacunar, con turnos y en demanda espontánea. Digamos, las recomendaciones en los vacunatorios para aprovechar dar otras vacunas del calendario se pueden coadministrar, se pueden dar al mismo tiempo y aprovechar si se perdió alguna dosis, así que con una novedad muy grande. Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria, y también hace muy poquito se publicó en una revista científica un trabajo de Argentina que se hizo con varias provincias, con San Luis, La Rioja, Córdoba, provincia de Buenos Aires, y el CONICET en el análisis de las muestras,
que los esquemas heterólogos, la combinación de vacunas, tiene una respuesta inmune y un perfil de seguridad que son muy buenos, incluso mayor que las vacunas digamos, homólogas, los esquemas homólogos, así que también generando evidencia y trabajando en lo que significa tomar decisiones basadas en la evidencia y oportunas que ayudaron muchísimo a la campaña de vacunación de Argentina. Bueno, acá estamos. ¿Cómo llegó, va? llegó y dijo. Llegó y dijo. Llegó y dijo. Disculpe, pero sé que tuve que ir a hacer una cuestión particular ahí en zona norte. Arranqué temprano y la Panamericana es imposible. Yo, el otro día hablaba con un amigo que decía, no, que vive por allá, dice, no, yo tengo que salir a las 6 de la mañana para llegar. ¿Cuál es la gracia de vivir? Tengo que levantar a las 5, venir a las 6. Y el riesgo, no hay avenida más, avenida o bueno, autopista, más riesgosa que la autopista Panamericana. Mirá que yo transito habitualmente, lo hago 4 veces por semana. Se maneja tan mal, claro, como es ancha. Entonces, y bueno, van, viste que cada rato uno escucha... Pero vos no usás ir por la vereda, por ejemplo, porque, viste... No, cuando voy caminando, sí. No, pues... Me queda un poco lejos. La vereda. Me queda un poco Mi lejos. vieja me decía, andá por la vereda, no vayas por la calle porque te puede pisar un auto. No, pero es llamativo, en serio, lo que es la Panamericana. Viste que siempre se escucha, todos los días escuchás accidentes. Yo vi 2 accidentes. Uno que volcó, un auto que volcó yendo por el carril lento. Sí. O sea, como es medio raro, ¿viste? Se maneja aparte, como decimos, acá se maneja, yo a veces me toca ir también, por distintas circunstancias, veo que pasan del carril lento al carril rápido y van pasando de un lado a otro en zigzag. Ese es el problema, porque si vos vas por tu carril, te puede pasar que si vas por un carril rápido, alguien frenó de manera imprevista, claro. Pero no es lo que sucede. En esa autopista el tema de autos en general caros, camionetas, ¿no? Hay una cosa muy prepotente al manejar esto, el pim, todo lo dicen que realmente impresionante. Bueno, Gabriela Cerruti, dijiste, bueno, ¿qué pasará ahora con Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno? Bueno, pero es un tema del presidente, ese es un tema... No. Bueno, pero digo, asume Sergio Massa, de buena interlocución con los medios de comunicación, de muy buena interlocución con los medios de comunicación, de excelente comunicación y cercanía con algunos medios de comunicación. Dice, bueno, ahora va a bajar el... No, bueno, sin embargo, mantuvieron la habitual ronda de prensa, lo cual me parece bien, me parece una buena figura esa, que instaló el gobierno, la de la vocería de comunicación, la vocera que dé conferencias toda la semana. Creo que no se hace la utilización más adecuada de ese rol por parte de los periodistas, que están muy en la coyuntura, muy en la chicana, pero tener una persona que todas las semanas a la cual uno le puede preguntar sobre el pantallazo, sobre distintos temas de la gestión gubernamental, es interesante, no se habían desarrollado mucho acá, lo hacían los ministros, ¿no? Los principales dirigentes. Muy el estilo europeo, pero me parece que también hay algo que el gobierno, no sé si el gobierno en sí mismo tendríamos que decir, me parece que Alberto tiene un estilo que, bueno, podemos aceptarlo, ¿no? Criticarlo, alabarlo, pero él es un hombre, en líneas generales podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero es un tipo cálido, ¿verdad? Es un hombre cálido, por lo menos a la vista de la gente, un hombre cálido. Me parece que ha tenido tan poco contacto él con la población, poco contacto, sinceramente, no tuvo una política de contacto directo él desde los medios. No digo que no vaya a lugares, hay lugares donde va y la agencia Telam no lo cubre. A mí me pasa cuando armamos el noticiero de que estuvo en determinados lugares y, por ejemplo, no hay imagen. A veces Milciades me dice, che, pero no tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque a mí me parece que el que hable el presidente de la nación en los momentos difíciles es importante que esté con mayor presencia. La verdad, Gabriela Cerruti,
cumple otro rol. No, ¿no? son tareas distintas. Son tareas, una cosa desde que ya, comunica desde una ya. vez por semana, toda la semana. O sea, Que lo puede seguir haciendo eso, pero a mí me parece la falta comunicacional de este año. No, va a ser un desastre. El presidente de la nación hablando. La comunicación del gobierno fue verdaderamente desastrosa. La mayoría del tiempo fue un papelón la comunicación de este gobierno. Bueno, lamentablemente, porque se perdió la ocasión de comunicar bien cosas buenas que se hicieron. Que fueron se siguen haciendo. Y que se siguen haciendo, y que son muchas. Bueno, la cuestión es que ayer estuvo la vocera, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en la habitual conferencia de prensa de los jueves, y habló de la segmentación tarifaria, eso que había anunciado el recientemente designado y asumido ministro de Economía, Sergio Massa, que había planteado una vuelta de tuerca a lo que había sido la segmentación original y el tema de cómo van a ser los subsidios. Bueno, sobre esto habló Gabriela Cerruti. El presidente Alberto Fernández tuvo una larga reunión de trabajo con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la cual evaluaron cómo es la situación hoy a partir de los últimos cambios que se dieron y las medidas que se anunciaron, y avanzaron en la hoja de ruta y la implementación de algunas de esas medidas. También recibieron diferentes informes, tanto de consultoras nacionales como internacionales, que ven de alguna medida con optimismo las medidas que se han anunciado ayer y que están comenzando a ser implementadas. Nosotros tenemos cifras muy contundentes de cómo es la inscripción en la segmentación. Fue absolutamente exitosa. Hasta el 31 de julio se ingresaron al sitio de argentina.gov millones y millones de argentinos, y lo solicitaron 9 millones de hogares. El 80% de estos 9 millones de hogares gasta menos de 400 kilowatts por mes. Por lo tanto, el 80% de esos hogares va a tener el subsidio completo y no va a tener ninguna modificación. Hay 4 millones de hogares, de acuerdo a las cifras que estábamos estimando de hogares en la Argentina, de acuerdo al INDEC, que no pidieron el subsidio, con lo cual entendemos que saben que por diferentes razones, por ingresos, por propiedades, o no califican, o no lo necesitan, o no lo quieren. Y entre los que sí pidieron el subsidio, la intención no es recaudar más, que vamos a recaudar más a raíz de que a partir de los 400 kilowatts no va a estar vigente el subsidio, sino también una idea, una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes que son bienes de difícil acceso en este momento en el mundo, que son bienes que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática en la cual estamos viviendo, y que por lo tanto el ahorro de energía tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de los argentinos y de las argentinas. Bien, se calcula que están estimando que pueden llegar a recaudar alrededor de 500 millones de dólares a partir de esta nueva, de la segmentación y de la quita de subsidios, por sobre los 400 kilowatts de consumo. Aún con ese sector, ese porcentaje pequeño que va a pagar la tarifa total, eso es un número importante, es cerca del 1%, cerca de un punto del PBI. O sea que hay expectativa en ese tema. Veremos cómo termina funcionando, ¿no? Sí, yo lo que veo es una cifra, la de los 400 kilowatts, es una cifra muy sobre el límite de las cuestiones. Por ejemplo, hoy yo recibí la factura de Edenor. Me vino 195, a mí solo yo vivo solo, salgo a la mañana, regreso a la noche, queda solamente prendida la heladera, por decir no sé qué otra cosa, la heladera queda prendida, no hay luces hasta la noche, no tengo caloventores, así que no. Sin embargo, me vino el consumo 195 kilowatts porque entonces se mide por mes, ¿no? La facturación es mensual. Realmente me parece que en una familia de 4 personas, donde, qué sé yo, vamos a suponer, padre, madre y 2 adolescentes,
con uso intensivo de los artefactos de las casas. Ahora hay, por ejemplo, muchos caloventores, los termotanques eléctricos, por ejemplo, o los termotanques de gas, que gastan mucho gas. Realmente a mí me parece que en el área de la electricidad 400, yo no sé si el 80% que dice Gabriela Cerruti, a mí me parece que está muy sobre el filo. Yo tiendo a creer lo mismo, sin embargo todos los especialistas a los que he escuchado y leído plantean una cifra similar, o sea, como que es un consumo muy condicionado por las regiones también. No es lo mismo. Sí, sí, igual está diferenciado. Claro, no es lo mismo el consumo en los distintos sectores, ¿no? Sí. Y cómo está planteado. Y si son áreas absolutamente electrodependientes o no, digamos, edificios como son los actuales, los modernos. Bueno, acá en el barrio Padre Carlos Mujica, sin ir más lejos, que tiene otro régimen, ¿sí? Pero los edificios nuevos están con electricidad, termotanques eléctricos, o sea, las cocinas, ¿no? O a garrafa o eléctrica, entonces bueno, todo eso. Pero reitero, veremos, esto hay que verlo caminar, ¿no? Esto hay que verlo caminar, ver cómo responde. Yo todo lo que he leído de diversos especialistas y lo que he escuchado señalan que es un corte aceptable, corte aceptable y que va a generar bueno, ese nivel de ahorro en el gobierno que no es menor, no es menor. Ahora, está por definirse qué sucede en el área energética en el gobierno nacional. Ya está prácticamente confirmada la renuncia de Darío Martínez. Ya renunció hace un rato. Hace un rato estaba, por eso digo, prácticamente confirmada, después hay que aceptarlo, pero bueno, ya es un hecho. Basualdo, Federico Basualdo iría también tras esos pasos, también abandonaría el área. Se hablaba de la llegada de Bernal, que está en el Enargás, para ir a la Secretaría de Energía, también una persona muy cercana, muy vinculada a Cristina. Veremos, ahí hay que ajustar la puntería, en la toma de decisiones y tener rienda fuerte y firme con la cuestión energética, que ha sido uno de los puntos flacos no solo del gobierno de Alberto, sino también durante la última etapa del gobierno de Cristina. Ahí por ese lugar empezó a drenar gran parte del poder político a partir de las necesidades económicas. ¿Decías? Hay un nombre que está circulando que es también para el área que dejaría Bernal, en el supuesto caso, que es un hombre muy cercano a Bernal en todos estos años, que, bueno, la circunstancia de la vida me ha llevado en una época, Víctor Brostein. Víctor está soñando. Sí, está puesto con Víctor cuando éramos estudiantes, él está un poco más avanzado que yo. Lo conozco de la época, de otras épocas de la facultad, y él era un hombre realmente muy interesante, que se dedicó como ingeniero después a todo el área energética. Durante muchos años ha dedicado su vida a eso, inclusive ha sido, en principio Bernal empezó siendo como discípulo de él, después Bernal creció de otra manera y Víctor siempre le acompañó. Hoy a la mañana escuché el tema de esto, pero te quería decir... No había escuchado el nombre, una persona, un nombre fuerte. El nombre de la militancia aparte. Sí, pero desde lo técnico, un especialista, muchos años de trayectoria, un hombre de consulta durante añares. Un hombre de consulta internacional. Sí. No, te decía hoy que escuché a un ingeniero que vive en Bariloche, donde el tipo daba una serie de ejemplos de cosas que uno no lo sabía. Claro, contaba, por ejemplo, los aire acondicionados, que para el tema del gasto de energía eléctrica es un tema considerable, cómo han cambiado. Antiguamente uno decía, bueno, el aire acondicionado gasta muchísimo energía. Bueno, ahora hay unos nuevos que gastan muy poca energía, Claro, vos vas a ver, y
Claro, vos vas a ver a unos que dicen valen uno, no sé, ponele 20 y el otro vale 60. Claro, las diferencias de precios son notorias. Pero, qué sé yo, esos famosos caloventores que tiran con una resistencia. Sí, lo mismo que las heladeras, todo, digamos, por eso están clasificados, ¿no? En cuanto a al funcionamiento del ahorro energético, heladeras, aire acondicionados, todos los artefactos vienen con escalas de optimización energética. De todos modos, el aire acondicionado que menos gasta en tu casa es el que no tenés, ¿no es cierto? Claro, ese es el caso mío. Claro, por eso, ese es el más económico. Bueno, ayer se reunió el Frente Sindical para el Modelo Nacional. ¿Te acordás que había la CGT anunciado una movilización para el día 17 de agosto? Sí. Lo anunció ya por el 13 de julio, el 15 de julio, por ahí dijo, estamos muy enojados, vamos a una movilización al 17 de agosto, ya al rato dirán, no estamos tan enojados, vamos a ver por qué nos movilizamos. La cuestión que en medio de esa situación comenzó a crecer toda la operación desestabilizadora por parte de los sectores del poder económico, los sectores de la oposición política en la Argentina, el intento de forzar una devaluación, forzar al gobierno a llevar una devaluación, el gobierno por su parte que no terminaba de cerrar filas, cerrar un acuerdo político, eran momentos de muchísima tensión y se planteó ahí la movilización por parte de la CGT, interesante en un aspecto que tenía que ver, bueno, ojo, nosotros estamos acá, los trabajadores organizados, vamos a salir a la calle a respaldar al gobierno nacional, con críticas, pero a respaldarlo. Rápidamente, en esa misma línea, en esa lectura, se sumó la CTA, Hugo Yasky fue el primero en manifestar, bueno, nosotros sí vamos a adherir, lo cual fue todo un gesto político, porque son claras, públicas, notorias las diferencias de mirada, de enfoque, de proceder, de historia entre los líderes de la CGT, los llamados gordos de la CGT, y el dirigente, el máximo referente de la CTA de los trabajadores. Bueno, era un gesto político importante. También el Frente Sindical para el Modelo Nacional, por supuesto que había adherido y comenzó a crecer el espíritu de convocar a esa movilización. En una doble línea, como acabo de señalar, respaldo al funcionamiento democrático, respaldo al gobierno y críticas, por supuesto, hacia algunas definiciones económicas y críticas muy fuertes hacia los grupos de la economía concentrada, hacia los sectores del privilegio. Con el correr de los días y la inminencia de la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional, que terminó ocupando el lugar de ministro de Economía, ministro reforzado, con la Secretaría de Agricultura, con diversos sectores, manejando el área de energía, desarrollo productivo. Bueno, esa convocatoria empezó a ponerse en tela de juicio. Ya dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, se dejó de hablar. Comenzó el intento de desinflar esa convocatoria, fundamentalmente de parte de la CGT. Sin embargo, ayer un plenario muy importante del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que es conducido por Pablo Moyano. Pablo Moyano es uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la Confederación General del Trabajo. Y ahí en ese plenario de secretarios generales se aprobó y se ratificó de forma unánime la movilización para el 17 de agosto desde el Obelisco al Congreso. 80 organizaciones de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y de la Corriente Federal participaron del plenario, estuvo Sergio Palazzo, bueno, varias organizaciones, imagínense ustedes, en ese número. La movilización fue respaldada y aprobada de forma unánime por la totalidad de los gremios que participaron en el plenario. Ese día se repudiará el accionar de los empresarios formadores de precios que provocan un elevado proceso inflacionario atentatorio del bolsillo de los argentinos, fue lo que señalaron. Sostuvieron también que los especuladores y formadores de precios están fuertemente acompañados por la derecha política y los medios afines que destruyeron el país. Finalmente, respecto de
Sergio Massa, dijeron respaldar de forma total al ministro de Economía, y sostuvieron que con esfuerzo podrá encaminar la economía nacional pensando en cada familia argentina. Sobre este tema hay discusiones, por supuesto, muchas organizaciones, muchos sectores marcharán, se darán citas el 17 de agosto y los reclamos van a ser múltiples. Pero da la impresión que es importante esa demostración de los sectores políticos, gremiales, sociales, que han apoyado y siguen apoyando al Frente de Todos, decir, bueno, acá estamos, con las diferencias, con exigencias diferentes, con fenómenos, pero no al avance de la derecha, no a los intentos desestabilizadores, claramente contra la especulación de los grandes grupos económicos. Así que bueno, ya sabés, Cacho, agendate el 17 de agosto. 17 de agosto. ¿Está bien? ¿Te agendás? 17 de agosto no es feriado. ¿No es feriado? No vamos a poder ir al cumpleaños de nuestro amigo Ariel Carlino. Bueno. Pero estaremos ahí en la plaza seguramente con él, marchando. Importante. Ahora vamos a hablar en un ratito de los ruidos internos que hay en el frente de Todos a partir de la llegada de Massa. Pero eso va a ser en unos minutos, porque ahora ¿qué hacemos? Nos vamos al corte y enseguida volvemos, como decía Silvio Soldán. Bueno, dale, corte y volvemos. Dale. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser ella. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. El Mercadito es una tienda virtual que además te da beneficios. Ponemos a tu disposición un catálogo con una gran variedad de productos de calidad al mejor precio. Vendemos a través de vecinas del barrio, nuestras líderes comunitarias, que se encargan de hacerte llegar las mejores ofertas. Te envían el catálogo para que hagas tu pedido y después coordinás con ellas la entrega. Tenés la facilidad de comprar desde tu celular. Ahorra tiempo y dinero. Sumate al Mercadito. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Bueno, volvemos. Me he quedado solo acá en el estudio. Ahí, Napoli tuvo que arrancar. Hoy estamos así a contramano con Cachito. Pero bueno, uno de los anuncios más importantes que realizó Sergio Massa en su conferencia de hace 2 días atrás tuvo que ver con la denuncia de lo que es la triangulación y las maniobras ilusorias de algunas compañías, de algunos grupos económicos que sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones. Lo dijo con mucha firmeza Sergio Massa en la conferencia de prensa y advirtió, ojo, porque los tenemos detectados, son más de 700 firmas, 722 empresas, dijo el ministro de Economía. Y ayer habló Guillermo Michel. Guillermo Michel es el director general de aduanas, un hombre muy cercano a Sergio Massa, que de hecho había asumido antes de la llegada de Massa al ministerio, un hombre de mucha trayectoria en el área.
y que puso la lupa ahí donde hay que ponerla, porque claro, está muy bien ajustar el tema de la energía, los subsidios, revisar eso, pero el problema de la Argentina, el más serio, el más grueso, pasa por otro lado, pasa por la cantidad de carápulas que hacen negociados y que tratan siempre de sacar ventaja perjudicando al país. Cuando decimos perjudicando al país, no hablamos de una palabra vacía. Perjudicar al país es perjudicar al pueblo argentino. Aquellos que fugan divisas, que hacen negociados, esos que se llevan los dólares baratos del país diciendo que importan más, inventando facturaciones. Bueno, finalmente apareció alguien que le dijo, piedra libre, muchachos, piedra libre, están haciendo esto, los tenemos detectados, los encontramos y esta es la operación que vienen realizando. Y estas son las empresas que la están realizando. Entonces, como lo señaló el ministro Massa, miren, les vamos a dar 60 días en un gesto de buena voluntad, por si es que se equivocaron al momento de hacer las declaraciones juradas. ¿No? Con mucha ironía dijo, quizás se equivocaron al momento de hacer las declaraciones juradas, entonces vamos a darles 60 días para que acomoden los papeles. Si no lo hacen, se los va a denunciar, ya hay casos en los cuales, que fueron denunciados en la justicia local, pero además, fundamentalmente se los va a denunciar en los Estados Unidos por maniobra de lavado, porque claro, la operatoria que vienen realizando, básicamente, compran por un valor en Asia, en algún país asiático, a X precio, muy barato, lo hacen figurar, exista o no exista la mercadería, pueden ser asientos contables, lo hacen figurar en Estados Unidos, como que lo compran en Estados Unidos y que a la Argentina ingresa desde los Estados Unidos a un valor mucho más caro. Bueno, eso les da facilidades para hacerse de dólares, para importar dólares que pagamos y ponemos entre todos y todas nosotras y nosotros. Bueno, y ahí el gobierno nacional puso la lupa, los detectó y les dijo, bueno, hasta acá, basta. El director general Michel dijo que se detectó el primer universo de operaciones de subfacturación y que son en ese primer universo, la primera miradita que hicieron, 1.250 millones de dólares de valor FOB. Además de irregularidades en las empresas, se sirvieron también de medidas cautelares. Medidas cautelares, ¿se acuerdan? Los comentamos días atrás, lo comentó la vicepresidenta de la Nación. Armaba una empresa, presentaba una medida cautelar diciendo, no, yo tengo derecho porque exporté más o importé tanto, entonces presentaba una cautelar, le daban la cautelar y después esa empresa, esa cautelar favorable para que le siguieran dando dólares y luego esa empresa lo que hacía era entregarle a otra empresa la misma cautelar, trasladaba así extensiva prestándole a la empresa. Bueno, eso era una manga de vivo del año cero. 722 empresas, 1.250 millones de dólares es lo que han encontrado. Señaló Michel, si no hay un valor agregado o un proceso productivo adicional, no hay justificativo más allá del transporte para que tenga un valor de sobrefacturación sustancial. Bueno, veremos entonces cómo continúa este tema con la denuncia de la aduana y en buena hora que se pongan firmes. Esto mismo, pero con muchísimo más rigor, hay que hacerlo en los puertos argentinos. Todos los puertos que hay, sobre todo a la vera del río Paraná. Ahí hay que hacer algo. Muchas veces lo escucho al dirigente Pedro Peretti diciendo algo que uno dice, no puede ser que esto sea así. Pedro Peretti señala y dice, mire, lo primordial, lo primero que hay que hacer, que no debe ser tan difícil, es poner una balanza en los puertos. Una balanza controlada por el Estado Nacional, pesando cuál es el peso real de la mercadería que se exporta. Porque claro, los tipos te declaran cualquier cosa y no hay ni una balanza del Estado Nacional controlándolo. Entonces, fíjense, ya solo con eso Argentina estaría teniendo un ahorro notable de divisas. Pero
vaya a saber por qué no se hace. Ni que hablar de la implementación de otras tecnologías, drones, digamos, toda la tecnología que se puede, pero por lo menos una balanza, muchachos, una balanza en los puertos. Una balanza en los puertos, no es tan complicado. Bueno, les decía que iba a hablar de algunas situaciones dentro del Frente de Todos. Ayer, tempranito, a la mañana, se conoció una primera declaración a través de un tuit, de un mensaje en las redes sociales de Juan Grabois, el dirigente, el referente, máximo referente del Frente Patria Grande y del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, señalando que su total disgusto y desacuerdo con el discurso de Sergio Massa y anticipando que iban a convocar a una asamblea de militantes y dirigentes del Frente Patria Grande para decidir si seguían si seguían formando parte de los bloques legislativos del Frente de Todos. El Frente Patria Grande tiene en la actualidad 3 diputados nacionales que adhieren a esa corriente, una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y una diputada bonaerense. Bueno, están discutiendo si van a mantenerse dentro del bloque del Frente de Todos. Hay mucho ruido con este tema. Saben ustedes que el bloque de diputados del Frente de Todos, en la Cámara de Diputados, el bloque del Frente de Todos tiene una ventaja muy ajustada, tres diputados más que el bloque del macrismo, con lo cual es muy importante mantener esa unidad a la hora de votar. En el caso de retirarse el Frente Patria Grande de ese bloque y actuar como interbloque, bueno, condicionaría en mucho cada una de las votaciones. Quizás esa sea la estrategia de Juan Grabois, en un momento en el cual uno tiene toda la sensación que lo correcto es plantear todas las diferencias que se puedan plantear hacia el gobierno, los desacuerdos, miradas distintas, pero adentro del gobierno no es un momento de debilitar al gobierno nacional si uno forma parte de ese espacio político. Y la decisión a la cual está convocando Juan Grabois claramente es un indicio de debilitamiento al gobierno en un momento en el cual las operaciones de desestabilización no aflojaron. En un momento en el cual las operaciones para forzar una devaluación que sería dramática para el pueblo argentino no aflojaron, todo lo contrario. Entonces, en ese contexto uno se encuentra con esta postura de Juan Grabois, con lo cual hasta podríamos coincidir en algunos de los diagnósticos de lo que tiene que ver con el discurso del otro día de Sergio Massa, todo lo que faltó en ese discurso. Aquí hay sectores se privilegió como interlocutores, los sectores del poder, digamos. En eso, hasta ahí uno podría compartir. Ahora, la decisión política es realmente llamativa. Y lo que me queda como duda, que bueno, eso se verá con el correr de los días y después que este espacio político haga su asamblea y defina si hacen un interbloque o no, todavía hay mucho, tiene que correr mucha agua. Veremos qué hace con los funcionarios que forman parte del gobierno, que forman parte también del Frente Patria Grande, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, es un espacio que tiene muchos funcionarios en el gobierno. En segundas y terceras líneas del gobierno nacional hay dirigentes y funcionarios que están enrolados en la corriente que dirige Grabois, entonces llamaría mucho la atención. Dice, bueno, hacemos un bloque aparte, pero dejamos los funcionarios, porque somos críticos en el Congreso, pero no, bueno, qué sé yo, veremos con el correr de los días, correr de los días qué pasa. La voy a llamar a mi compañera Mariela, Rossi, te agarré, ¿atenta? Adelante entonces. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos. Bueno, Qué ¿querés tomar algo? Empezá por tomar asiento. No, quiero un café. Si tenés ganas. Un cafecito, estamos bien. Bueno. Bien, bueno, tenemos noticias de Venezuela. Se trata de los jardines comunitarios, que es un lugar donde las mujeres indígenas de Venezuela pueden sentirse seguras.
Esto se originó en la época de pandemia, donde nos azotó a todos mundialmente. La comunidad de las mujeres indígenas se llama Wayuu. Los maridos de ella tenían que viajar de Venezuela hasta Colombia para buscar sus alimentos, entonces ellas quedaban solas y expuestas a la violencia de género y a todo lo que conlleva ser indígena. Entonces decidieron armar una red en donde empezaron a cultivar y pudieron sustentarse tanto alimentaria y económicamente, porque después de empezar a hacer estas cosas empezaron a vender y a hacer un mercadito así entre ellos. Ahí tenemos fotos de la cosecha de las mujeres. Bien, y debido a esto se fueron sumando más personas de las comunidades que son las más vulneradas, como por ejemplo los ancianos y los jóvenes. Los ancianos compartieron sus secretos ancestrales de cómo se puede cultivar, ¿no? Y lo compartieron con los jóvenes y eso afectó de una manera muy positiva en la zona y se fueron sumando más personas y más cosechas y se hizo un mercadito interno. Bueno. Eso. Finalmente me quedé tirando porque estoy viendo ahí con el tema de la cámara, entonces como que me distraje un poco. Pero sí, es una muy excelente noticia, ¿no? Porque es un tema, ¿no? Tenés que viajar de un país a otro país para buscar tu comida. Y bueno, desde la UNO se estuvieron trabajando con las comunidades indígenas. ¿Qué fue lo que armaron? No me quedó claro qué fue lo que armaron, el espacio este. ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se llama? Jardines comunitarios. Jardines comunitarios. Sí, sí, donde, sí. Bueno, las comunidades... Pues es que ahí en Venezuela, cuando nos tocó viajar, allá por el año... fines del 2018, creo que estuvimos haciendo el documental que produjimos acá con Urbana TV y con Argentina Multicolor, que pueden encontrarlo en YouTube. Y bueno, recorriendo los distintos lugares, los distintos sitios ahí en Venezuela, en Caracas sobre todo, que fue el lugar donde más estuvimos filmando, en los barrios, en las villas, y en cada uno de los edificios, de los complejos habitacionales. El tema de las huertas, el tema de la producción de alimentos era algo muy, muy presente, porque claro, señalan, es una propuesta que implementó el comandante Hugo Chávez en su momento con el tema de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, entonces le metió fuertemente a la población el concepto de tener que producir los alimentos, mínimamente los alimentos de esa comunidad de referencia. Entonces es muy llamativo en complejos habitacionales la huerta comunitaria, cómo la llevan adelante, todo en escalas muy pequeñas, o en las villas que están sobre las montañas, los cerros que están rodeando Caracas, y nosotros íbamos ahí y nos parecía así, la gente estaba súper entusiasmada, ¿no? Diciendo, sí, no, tenemos esto, tenemos aquello. Claro. Yo decía, pero esto es poco. Dice, bueno, está bien, pero nosotros producimos estos morrones y el que está acá a Sí. 200 metros produce otra cosa, entonces intercambiamos. Bueno, una mirada interesante. Sí, no solamente eso, sino que también el hecho de que, mira, te cito una de las frases que dijo una de las mujeres que trabaja ahí, que está en este jardín comunitario, dice: no tenemos que gastar dinero comprando productos químicos que también pueden afectar nuestros cultivos y el medio ambiente. En cambio, aprendimos a hacer nuestros propios fertilizantes y repelentes 100% naturales, con ingredientes que podemos encontrar aquí mismo en nuestra comunidad. Dice Torres, es una de las trabajadoras de estos jardines. Y es algo increíble porque, si bien sabemos que mayormente en los campos se utilizan muchos agrotóxicos que perjudican a la salud también, todos los procesos que se hacen, y esto es 100% naturales. Y bueno, eso también forzado en Venezuela por el bloqueo, ¿no? Digamos, por toda la presencia de agroquímicos, al tener el bloqueo y la imposibilidad de llegada de ese veneno, que además de una cuestión conceptual, así quisieran tener agrotóxicos, se les dificultó y mucho, se les imposibilitó al pueblo venezolano acceder a eso. Uno diría, bueno, menos mal. Entonces tuvieron que también empezar a desarrollar estas alternativas. Claro, sí, empezaron a desarrollar distintas alternativas y esto fue un efecto
secundario positivo, dicen muchas de las personas que están ahí, porque aparte de comer saludablemente y cosechar y hacer un mercado interno, también los jóvenes se fueron sumando y nos están siendo reclutados para las guerrillas. Claro, sobre todo en la frontera colombiana. Es algo, claro, que impactó muy fuerte en esta ciudad, que es la ciudad de Río Negro, de ahí de Venezuela. Bueno, hablando de Venezuela, yo no sé, ahí a mis compañeros en control, porque les pasé hace un ratito nada más un material, les pedí que bajaran un material, no sé si ya lo tenemos. ¿Sí? Bueno, porque aprovecho entonces, y nos quedamos con Venezuela, porque, ¿sabes, Roxy, que es escandaloso lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Argentina con la detención de ese avión de origen venezolano, en el cual viajaban 14 tripulantes venezolanos de nacionalidad venezolana y 5 tripulantes de nacionalidad iraní. Un avión que venía trayendo material para una empresa en la Argentina, elementos para una empresa, compró una empresa y transportó esos elementos, que quiso abastecerse de combustible en Uruguay. En Uruguay le dijeron que no, el avión tenía que ir a Córdoba, entonces tuvo que llegar forzado a Ezeiza, y acá en Ezeiza comenzó toda una campaña diciendo, bueno, los iraníes vienen a meter bombas, ¿no? Crearon toda una sensación extrañísima. No hay una sola prueba que involucre a ninguno de los tripulantes de ese avión con nada ilícito, nada ilegal. Se rastrilló, se revisó ese avión de arriba abajo, se le siguió la ruta, dónde había estado, qué mercadería había traído, si efectivamente se entregaba o no se entregaba. Bueno, todo. Una persecución. Una persecución total, y acompañado de eso por la cantinela de los medios de comunicación al servicio de la derecha en Argentina, diciendo, bueno, este gobierno aliado del terrorismo internacional, Irán, que hizo esto, que aquello, que los atentados. La cuestión es que esas personas estuvieron detenidas todo este tiempo sin proceso. La semana pasada el juez Villena dejó salir a un grupo de esa tripulación, creo que eran 11 personas, y todavía quedan retenidos los 5 iraníes y 3 venezolanos, pero lo más llamativo, además de esto, que es increíble porque no hay ninguna sola prueba y hay gente detenida en la Argentina por presión, por denuncias de la dirigencia macrista, por presión de los Estados Unidos. Y a esto se sumó que en las últimas jornadas, desde Estados Unidos, se pidió incautar el avión. ¿Me quieren incautar? Claro, ustedes saben lo que es el feroz e inhumano bloqueo que Estados Unidos lleva adelante sobre Venezuela. Bueno, y un juez en la Florida dijo, bueno, hay que quedarse con el avión, Argentina que se quede con el avión, nos vamos a quedar con el avión venezolano porque sí. Ayer habló el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, y decía lo siguiente. Ya conseguimos nuestro camino. Y de ahí, mira, no nos aparta de ese camino nadie. Seguiremos protestando los abusos, las sanciones, el secuestro y el robo de activos venezolanos en el exterior. Seguiremos protestando, luchando, bregando para recuperarlos. Pero por un lado bregamos, protestamos y luchamos, pero por otro trabajamos, creamos, producimos nueva riqueza, nuevas fuentes de riqueza. Ese fue el planteamiento desde un principio. Le dije a todos en Venezuela, a todos, compatriotas, ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigas, está bien, muy bien. Algún día llegará la hora de la justicia. Algún día llegará la hora de la verdad. Y esa riqueza, esos bienes, ese oro, esas empresas, esos aviones, como el caso de Argentina, que le pertenecen a Venezuela, los recuperaremos del secuestro y del robo descarado de nuestros bienes, del oro, de Citgo, de las cuentas bancarias. Y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela en Argentina.
por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos, pretenden robarnos un avión gigantesco moderno de carga. Levanta su protesta, nuestra Venezuela levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado durante 2 meses. Ahora pretenden robarnos el avión también, como nos robaron el oro en Londres, o pretenden robarnos el oro en Londres, como se robaron la empresa Citgo. Ahora pretenden robarse el avión que le pertenece a Venezuela. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza que da esto. Qué vergüenza, qué dolor. Por supuesto que eso que pide el presidente Nicolás Maduro lo tiene de parte de nuestra, ¿no? Toda nuestra solidaridad, nuestro repudio al proceder de los Estados Unidos y el repudio al proceder del juez con este tema. Argentina fue víctima de estos mismos crápulas, de estos mismos intereses. Acuérdense ustedes cuando nos robaron la fragata Libertad. ¿Se acuerdan ustedes? Que los fondos buitres se apropiaron de nuestra fragata, se la quedaron en un país y no la dejaban volver a nuestra patria, diciendo, esta es nuestra, nos cobramos la deuda, los bonos que tienen que pagar con esta fragata. Es un escándalo. Es un escándalo. La falta de dignidad, la pérdida de soberanía política que demuestra este accionar es lamentable, es repudiable, es una vergüenza. La persecución de la cual es víctima el pueblo venezolano, al cual no se le permite ejercer su libertad de decisión. Han intentado asesinar al presidente, intentaron golpes, intentaron desestabilizaciones, mataron gente. Bueno, seguramente también uno puede tener miradas críticas y muy críticas y hasta de repudio con algunos procederes del gobierno bolivariano. Nada al lado del sufrimiento que le provocan a ese pueblo bolivariano. Nada al lado de lo que el imperio hace sobre Venezuela. Hacía mención recién el presidente Maduro al oro. A Venezuela, que tiene su depósito, parte de su oro, Venezuela es uno de los grandes productores de oro a nivel mundial, de las grandes cuencas de oro en el mundo. Y gran parte de su oro lo tiene depositado desde hace mucho tiempo en el Banco Central de Inglaterra, como lo tienen muchos países, una tradición depositar ahí. Cuando comenzó la desestabilización, cuando se profundizó el bloqueo, cuando los Estados Unidos intentaron a sangre y fuego poner al impresentable Juan Guaidó como presidente portero, ¿no? A presidente encargado, lo designaron. Y lo aceptaron, y el pueblo bolivariano lo repudió, lo rechazó en las urnas. No una, sino varias veces. Hoy Juan Guaidó no es nada, ni siquiera es diputado. Sin embargo, el gobierno británico dice, no, el oro no es de Venezuela, no lo puede pedir el presidente Maduro. El presidente legal y democráticamente electo. Y los piratas ingleses dicen, no puede, el oro lo tiene que pedir Guaidó. Y se quedan con el oro. Cientos de millones de dólares. Cientos y cientos de millones de dólares. No me acuerdo, quiero tirar una cifra, no sé si son 1.600, 1.800 millones de dólares en oro que son del pueblo bolivariano. Le roban el oro, los bloquean, no dejan que lleguen los medicamentos. Ahora le quieren robar el avión. Eso sí, toda la defensa democrática y el repudio a la barbarie venezolana se les termina cuando tienen necesidad de petróleo,
que fue lo que sucedió hace un tiempo atrás, cuando se prolongó en el tiempo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la falta de provisión de gas y de petróleo hacia los países de Europa y hacia los Estados Unidos. Ahí parece que ya Maduro no era tan malo. Parece que el pueblo bolivariano no era tan peligroso. Y entonces habilitaron negociaciones con Maduro y con Venezuela para que les garantice el abastecimiento de petróleo. No tienen moral. No tienen moral. Es una vergüenza que nuestro país forme parte del circo, de la claque, que bailan y aplauden al ritmo de los designios imperiales de los Estados Unidos. Una vergüenza. Bueno, Rosy, te dice quedar acá, perdóname, pero está bien. mientras pasamos a la próxima noticia, ahora te voy despidiendo y vamos a ver juntos qué es lo que sucede en el Mercado Central de Buenos Aires. Es un lugar hermosísimo. El predio del Mercado Central es una maravilla. Vos sabés que están armando inauguraron un museo que hay en el casco de lo que era la Distancia. Inauguraron un museo histórico ahí en la sede del Mercado Central. Vemos la nota de Telam. Esta chacra, la chacra Los Tapiales, ex casa de Ramos Mejía, un personaje histórico muy positivo que trabajó mucho en función de la articulación con los pueblos originarios y la revalorización de la tierra. Y haber llegado acá y ver esto que estaba bastante derrumbado y olvidado, dijimos, bueno, nuestro deber ponerlo en valor para el bien de toda la comunidad, para la utilización, el recorrido y contar un relato de la propuesta política que traemos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la alimentación sana, segura y soberana, el acceso a la tierra por parte de los pequeños productores, un modelo productivo sustentable, y ese es el relato que se lleva en la medida en que uno va recorriendo esta chacra. Hoy la chacra Los Tapiales es un paso más en una propuesta política y de discusión con el conjunto de la sociedad sobre este modelo. Va a estar abierto para escuelas, para el público en general, y el objetivo es que todos y todas podamos disfrutarlo. Ahora tenemos un centro cultural de historia, de memoria, de construcción, como memoria también en la revalorización del Vesubio como espacio de memoria para que nunca más volvamos a la situación de terrorismo de Estado. Bueno, y hoy en la Chacra Los Tapiales un paso más. Esta chacra fue declarada monumento histórico en 1942 y desde ahí hasta la fecha pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y una de esas es que estuvo cerrado mucho tiempo. Y desde la llegada de Nahuel Levalle a la gestión, acá la presencia del mercado, que se impulsó a hacer este proyecto, de crearlo un museo y un espacio cultural. Estuvimos trabajándolo con equipos increíbles, con museólogos, también en contacto con la Comisión de Monumentos, y bueno, llegamos a lo que vieron hoy. Nosotros tenemos 3 ejes que manejamos en el museo, que son tierra, mercado y modos de vida. El desafío de vincular lo que es la historia de este espacio, quiénes la habitaron, quiénes recorrieron estas tierras, la historia de la matanza, de los Querandí, de la familia Ramos Mejía, Alto Laguirre, personajes que habitaron este espacio, vincularlo con lo que es el mercado central hoy, ¿no? El rol social que el mercado tiene y cómo en algún punto de la historia todo eso conecta. Ese es un poco lo que van a poder ver en el recorrido. No quiero spoilear nada, quiero que vengan y lo puedan recorrer. Vamos a tener una sala exclusiva del Mercado Central donde se cuenta la historia, cuándo se creó, qué es lo que pasa acá adentro. Y tenemos 2 salas itinerantes que van a tener una modalidad, cada 2 meses van a cambiar de temática, de acuerdo a fechas o cuestiones que quizás nosotros desde acá querramos como exponer. Muy interesante, gran tarea. Tuve la ocasión de conocer esa chacra, un lugar muy interesante y vale la pena, hacerse una escapada a recorrer eso, aparte del enfoque que le han dado, me parece que es por demás interesante, así que vamos a intentar ir también con nuestras cámaras a recorrer ese museo. Bueno, Rusia e Irán, en el medio de la crisis internacional, empezaron a trabajar en desarrollar la idea de crear una moneda distinta a la imperante que les permita salir de la dolarización, desdolarizar sus economías y evitar de ese modo la injerencia imperial en sus desarrollos. Veamos cómo presenta el tema, cómo lo informa y cómo lo desarrollan los compañeros en Telesur.
¿Será esta la antesala de un nuevo sistema financiero? Para los expertos en materia económica, la introducción de este instrumento monetario en Eurasia implicará el colapso del sistema del dólar y el socavamiento definitivo del poder político y militar de los Estados Unidos. Pero será necesario para esto empezar las negociaciones sobre la firma de un tratado internacional apropiado dentro del marco de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Qué hay detrás de esto para poder entender desde este punto de vista? Con el creciente rol, sobre todo geopolítico y geoeconómico, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que sienta en una misma mesa importantes poderes eurasiáticos. Hablamos de China, Rusia, India, Pakistán, Kazajistán e Irán. Vamos a analizar por ello el panorama con los especialistas. Desplegamos nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Todos sabemos que Rusia e Irán se encuentran bajo estrictas sanciones. Ambos países tienen un gran potencial de capacidad para neutralizarlas a través del desarrollo de sus relaciones bilaterales. Para ello se han creado comités conjuntos en torno a asuntos, sobre todo bancarios, energéticos, de transporte, agricultura, así como el tema de la creación de plantas nucleares. La tarjeta MIR aún no se acepta en Irán, pero eso está a punto de cambiar, así como en Turquía, que durante este verano comenzarán a aceptar pagos con dicha tarjeta por legiones de turistas rusos. Lo que esto significa en la práctica es que Rusia e Irán van a poder conectar sus bancos al sistema de transferencia de mensajes financieros, denominada STMF, el equivalente ruso del SWIFT. Los chinos obviamente están estudiando cómo funciona la transición y lo harán seguro, sin contratiempos. Vamos a revisar por ello algunas impresiones. Naturalmente, dos países. Bueno, ahí se nos cortó, tuvimos un problemita. Bueno, muy interesante era el desarrollo de esta idea que vienen llevando adelante. Vamos a ver si volvemos sobre este tema más adelante. Algunas actividades que van a suceder acá en el barrio Padre Mujica el fin de semana. Se va a inaugurar un sector de juegos que fueron pintados desde el Centro Cultural Vamos a Andar, desde la Defensoría de Niñas y Niños. Esto va a ser el sábado 6 de agosto, mañana, entre las 11 y las 13 horas, en la calle Cerro, 7 Colores y Perete al 1100, en el sector de las viviendas nuevas. Ahí van a estar llevando adelante esta inauguración de la refacción, de la restauración que hicieron vecinas y vecinos de esos juegos. También en el marco de las fiestas patrias por la independencia boliviana, por la independencia de Bolivia, en el Playón de Retiro, mañana sábado también, 6 de agosto, desde las 12 horas, va a haber un festejo, una celebración, desde las 12 horas entonces en el Playón Retiro, acá en el barrio Padre Carlos Mujica, celebración de las fiestas patrias de la independencia de Bolivia. Bueno, hay múltiples actividades que se van a estar desarrollando en el barrio Padre Carlos Mujica y también hay una actividad política muy importante que va a ser la marcha, que se calcula va a ser gigantesca, de los movimientos sociales desde San Cayetano al centro de la ciudad de Buenos Aires. El 7 de agosto, día de San Cayetano, que congrega siempre a miles y miles de fieles, el santo, el patrono del trabajo, concentra va a ser cita, va a ser foco de la nueva marcha, que esa marcha que se convocó durante el gobierno de Mauricio Macri, que dio un poco el puntapié inicial de la resistencia más organizada entre los grupos de la economía popular, de los movimientos sociales, y creó el espacio de los llamados los Cayetanos, la unidad en la acción de varios grupos sociales. Esto va a ser el día domingo entonces, que se va a producir la movilización en horas del mediodía desde Liniers hacia el centro. Bueno, con esto me despido. El día de mañana descansa la compañía, descansa en cuanto al noticiero, siguen las tareas de los otros programas. Esperemos tener, ya la semana próxima vamos a tener el nuevo capítulo. Mañana se graba una nueva edición de Llevo en mis oídos, ese gran programa que tenemos acá en Urbana, que llevan adelante los compañeros,
Bueno, Angie, Ale, Aro, Mariela, también Eddie, todos en los controles, Uber, el ranking musical, el primer ranking musical de los barrios populares. Llevo en mis oídos la más maravillosa de las músicas, que para mí es la palabra del pueblo argentino, decía el general Perón, pero no es lo que decimos ahí. El día de mañana estaremos grabando ya la nueva edición, la de esta semana. Sigan mandando sus videos, sus recomendaciones, sus votos. Ese programa, la verdad que es un lujo que podamos tenerlo acá. Me despido y el lunes entonces volveremos a encontrarnos en horas del mediodía para hacer desde el barrio su noticiero, acá por Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Buen fin de semana.